El niño que habla con los muertos. El cementerio del pueblo siempre había sido un lugar silencioso, pero no un silencio normal, sino uno que parecía demasiado profundo para un lugar tan pequeño. Durante las noches el viento recorría las lápidas antiguas y hacía que las cruces de hierro oxidado produjeran un sonido leve que a veces parecía un susurro. Yo llevaba varios años trabajando como guardia nocturno en la iglesia que estaba justo frente al cementerio. Aquella iglesia de piedra gris había sido construida más de 100 años atrás, y desde su puerta principal se podía ver perfectamente cada tumba del terreno que se extendía frente a ella. Durante mucho tiempo mis noches fueron tranquilas y repetitivas, porque en ese pueblo casi nunca ocurría nada fuera de lo normal. Sin embargo, todo cambió la noche en que apareció aquel niño que parecía escuchar voces que nadie más podía oír. La primera vez que lo vi estaba sentado en un banco de madera frente a la entrada del cementerio. Eran casi las 11 de la noche y la plaza estaba completamente vacía, pero él permanecía allí, mirando fijamente hacia las tumbas como si estuviera esperando a alguien. Me acerqué pensando que tal vez se había perdido o que su familia lo estaba buscando por el pueblo. Cuando le pregunté qué hacía allí a esa hora, el niño me miró con una tranquilidad extraña y luego señaló lentamente hacia el interior del cementerio. Me dijo que estaba hablando con ellos, como si aquello fuera algo completamente normal para él. Al principio pensé que se refería a familiares o amigos, pero cuando seguí la dirección de su mirada, solo vi lápidas antiguas iluminadas por la luz tenue de la luna. Le pregunté con quién estaba hablando exactamente, y el niño respondió con una naturalidad que me hizo sentir incómodo. Dijo que estaba hablando con los que vivían allí, refiriéndose a las personas enterradas en el cementerio como si aún estuvieran presentes. Intenté explicarle que no debía estar en ese lugar tan tarde y que era mejor que regresara a su casa. El niño negó lentamente con la cabeza y volvió a mirar hacia las tumbas con una atención que parecía demasiado seria para alguien de su edad. Me dijo que todavía no habían terminado de hablar con él, como si aquellas voces invisibles estuvieran contándole historias importantes. Su tono no tenía nada de juego ni de broma, y eso fue lo que empezó a incomodarme realmente. Durante algunos minutos permanecí allí observándolo, esperando que apareciera algún adulto que viniera a buscarlo. Sin embargo, el niño siguió sentado en el banco como si el tiempo no tuviera ninguna importancia para él. De pronto levantó la mano y saludó hacia una tumba que estaba al fondo del cementerio. No había nadie allí, pero el niño sonrió ligeramente como si alguien le hubiera respondido al gesto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras observaba aquella escena tan extraña. Intenté convencerme de que simplemente estaba imaginando cosas o que el niño tenía una imaginación muy activa. Le pregunté cómo sabía quién estaba enterrado en esas tumbas si muchas de ellas eran tan antiguas que apenas se podían leer los nombres. El niño respondió que no necesitaba leer las lápidas porque ellos mismos se lo contaban. Aquella respuesta me dejó pensando durante unos segundos mientras el viento soplaba entre los árboles del cementerio. El niño parecía hablar con una seguridad que no era propia de alguien que estuviera inventando historias. Esa noche decidí acompañarlo hasta la esquina del pueblo para asegurarme de que regresara a casa. Antes de irse, el niño se detuvo un momento y me miró de una forma que todavía recuerdo con claridad. Me dijo que las personas del cementerio habían hablado de mí durante toda la noche. Luego añadió que ellos decían que pronto yo también iba a poder escucharlos. No supe qué responder en ese momento, porque aquellas palabras me dejaron una sensación extraña que no podía explicar. Intenté olvidarlo pensando que solo era una ocurrencia infantil. Sin embargo, las noches siguientes el niño volvió a aparecer exactamente a la misma hora. Siempre se sentaba en el mismo banco y siempre miraba hacia las tumbas como si estuviera escuchando conversaciones invisibles. A veces movía los labios como si estuviera respondiendo preguntas que nadie más podía oír. Otras veces asentía lentamente con la cabeza, como si alguien le estuviera contando historias que solo él podía entender. Una noche decidí observarlo desde la puerta de la iglesia sin que él se diera cuenta de mi presencia. Desde esa distancia, parecía estar escuchando con mucha atención algo que ocurría entre las lápidas del cementerio.
El viento movía las flores secas y hacía crujir las ramas de los árboles, pero el niño no parecía notar el frío ni la oscuridad. Permanecía sentado con la mirada fija, como si el silencio del lugar estuviera lleno de voces para él. De pronto señaló hacia una tumba cerca de la iglesia y comenzó a hablar en voz baja. Hacía pausas entre frase y frase, como si alguien realmente le estuviera respondiendo desde ese lugar. Aquella escena empezó a incomodarme mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. No había nadie visible frente a él, pero su comportamiento parecía el de alguien que estaba manteniendo una conversación real. Finalmente, decidí acercarme nuevamente para preguntarle qué estaba ocurriendo. Cuando llegué hasta el banco, el niño levantó la vista y me miró con una expresión tranquila. Me dijo que las personas del cementerio estaban hablando de mí esa noche. Luego volvió a mirar hacia las tumbas como si estuviera escuchando algo más. Sentí un nudo en el estómago cuando le pregunté qué decían exactamente. El niño tardó unos segundos en responder, como si estuviera escuchando la respuesta antes de repetirla. Me dijo que yo todavía no recordaba lo que había pasado en ese lugar hace muchos años. También dijo que los muertos estaban esperando el momento correcto para contármelo. Aquellas palabras me dejaron completamente desconcertado. En el pueblo siempre habían circulado historias antiguas sobre el cementerio, pero nadie hablaba de ellas con claridad. Se decía que había ocurrido una tragedia hacía mucho tiempo, algo que involucraba a varias familias del pueblo. Sin embargo, nadie mencionaba detalles, como si el recuerdo de aquel evento se hubiera borrado con los años. El niño siguió visitando el cementerio durante varias noches más. Cada vez parecía sentirse más cómodo allí, como si aquel lugar lleno de tumbas fuera el único sitio donde realmente quería estar. Una de esas noches, lo escuché decir algo que hizo que mi corazón comenzara a latir más rápido. Estaba mirando hacia una tumba cerca de la iglesia mientras hablaba en voz baja. El niño dijo que el guardia todavía no recordaba. Luego hizo una... como si estuviera escuchando una respuesta. Después levantó lentamente la mano y señaló una tumba que estaba a pocos metros de donde yo me encontraba. Aquella lápida estaba cubierta de musgo y tierra, y durante años nunca le había prestado demasiada atención. El niño dijo que ese hombre era el que quería hablar conmigo. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina y te está haciendo mirar 2 veces hacia la oscuridad, suscríbete ahora mismo a Historias de Terror, dale me gusta a este video y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Sígueme también en YouTube y Spotify, porque en Historias de Terror contamos historias donde lo inexplicable comienza con algo pequeño y termina revelando secretos que los muertos llevan años intentando contar. Porque a veces los cementerios no están en silencio. A veces simplemente están esperando a que alguien los escuche. El niño seguía señalando aquella tumba cubierta de musgo mientras el viento movía suavemente las ramas de los árboles del cementerio. Yo me acerqué lentamente intentando leer la lápida, aunque la tierra y el paso del tiempo habían borrado casi por completo las letras grabadas en la piedra. Me agaché para limpiar un poco la superficie con la mano, quitando la capa de polvo y hojas secas que la cubrían. A medida que las letras comenzaban a aparecer, sentí una sensación extraña recorriendo mi pecho. El nombre que estaba grabado allí tenía algo que me resultaba inquietantemente familiar. No podía leerlo completo, pero las primeras letras coincidían con mi propio apellido. El niño seguía observándome con calma mientras yo miraba la tumba. Parecía saber exactamente lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento. Me dijo que ese hombre había estado esperando mucho tiempo para hablar conmigo. Luego añadió que todas las noches intentaba contar su historia, pero que nadie en el pueblo podía escucharlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras volvía a mirar la lápida. Durante años había pasado frente a esa tumba sin prestarle la menor atención. Le pregunté al niño cómo sabía todo aquello. Él respondió que los muertos le hablaban desde que era muy pequeño y que el cementerio era el único lugar donde las voces podían escucharse con claridad. Me explicó que cada tumba guardaba historias que nunca fueron contadas. Algunas hablaban de personas olvidadas, otras de tragedias que el pueblo había preferido enterrar junto con los cuerpos. Mientras lo escuchaba, el viento comenzó a soplar con más fuerza entre las lápidas.
Las ramas de los árboles crujieron suavemente, creando un sonido que por un momento me pareció demasiado parecido a un susurro. El niño inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera escuchando algo con atención. Después miró hacia la tumba nuevamente y dijo que el hombre estaba empezando a hablar. Yo no escuchaba absolutamente nada, pero la expresión del niño cambió como si estuviera concentrado en cada palabra. Permaneció en silencio durante unos segundos antes de volver a mirarme. Dijo que el hombre quería que yo recordara algo que había ocurrido en ese lugar hace muchos años. Según él, el pueblo había decidido olvidar lo que pasó aquella noche. Sentí un peso extraño en el pecho mientras escuchaba esas palabras. No sabía por qué, pero una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Le pregunté al niño qué había ocurrido exactamente en el cementerio. Él cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando una historia muy larga. Cuando volvió a hablar, su voz sonó más baja que antes. Dijo que hace muchos años hubo un incendio en la iglesia durante una noche de tormenta. Según las voces que él escuchaba, varias personas murieron en aquel incendio mientras intentaban refugiarse dentro del templo. El fuego se extendió rápidamente y nadie logró salir a tiempo. El niño explicó que después del incendio, el pueblo decidió reconstruir la iglesia sobre las mismas ruinas. Sin embargo, muchas de las personas que murieron aquella noche nunca fueron enterradas correctamente. Aquellas palabras comenzaron a remover recuerdos muy lejanos dentro de mi mente. Había escuchado algo sobre un incendio antiguo cuando era niño, pero nadie hablaba mucho de ese tema. El niño dijo que los muertos del incendio seguían allí porque nunca fueron despedidos como debía hacerse. Según él, algunas de las tumbas del cementerio estaban vacías. Sentí que la piel se me erizaba al escuchar aquello. Miré alrededor del cementerio y por primera vez el lugar me pareció diferente. Las sombras entre las lápidas parecían más densas que antes. El silencio del lugar tenía una profundidad que no había notado durante todos los años que había trabajado frente a ese sitio. El niño volvió a mirar hacia la tumba frente a nosotros. Luego me dijo algo que hizo que mi corazón comenzara a latir con más fuerza. Según la voz que él escuchaba, el hombre enterrado allí había estado dentro de la iglesia la noche del incendio. También dijo que aquel hombre había intentado advertir a todos antes de que el fuego comenzara. Yo seguía sin escuchar nada, pero el niño parecía estar repitiendo cada palabra que le decían. Hablaba con la calma de alguien que simplemente está transmitiendo un mensaje. De repente levantó la vista y miró hacia la iglesia detrás de nosotros. Sus ojos se quedaron fijos en la puerta del edificio durante varios segundos. Me dijo que las voces estaban hablando más fuerte ahora. También dijo que no solo venían del cementerio. Según él, algunas voces estaban dentro de la iglesia. Sentí un escalofrío profundo recorrer mi espalda al escuchar eso. Durante años había pasado noches enteras dentro de ese edificio sin pensar que algo pudiera estar allí. El niño se levantó lentamente del banco y comenzó a caminar hacia la entrada del cementerio. Yo lo seguí sin saber exactamente por qué lo hacía. Cuando llegó a la reja de hierro se detuvo y miró hacia el interior. Su expresión era seria, como si estuviera escuchando algo importante. Entonces dijo que los muertos querían que yo recordara quién era realmente el hombre de esa tumba. Si esta historia te está haciendo sentir ese escalofrío en la espalda, suscríbete ahora mismo a Historias de Terror, dale me gusta a este video y sígueme también en YouTube y Spotify. Aquí contamos historias donde el pasado nunca se queda enterrado y donde algunas voces siguen hablando mucho tiempo después de la muerte. Porque a veces los muertos no quieren asustarnos. A veces solo quieren que alguien escuche la verdad. El niño volvió a mirar la tumba una vez más antes de continuar hablando. Me dijo que el hombre enterrado allí tenía una conexión conmigo que yo todavía no entendía. Según las voces que él escuchaba, aquel hombre había sido guardia de la iglesia antes que yo. También dijo que su apellido era exactamente el mismo que el mío. Sentí que el aire se volvía más frío alrededor de nosotros. La posibilidad de que aquel hombre fuera un familiar lejano comenzó a rondar mi mente. El niño añadió que el incendio no fue un accidente. Según los muertos, alguien había provocado el fuego dentro de la iglesia. Aquella revelación hizo que mi corazón comenzara a latir con más fuerza. Miré nuevamente la tumba intentando leer mejor las letras casi borradas.
El niño dijo que el hombre quería contarme quién había iniciado el incendio. También dijo que la verdad estaba escondida dentro de la iglesia. El viento sopló con más fuerza entre los árboles del cementerio mientras esas palabras quedaban flotando en el aire. En ese momento comprendí que aquella historia no había terminado. Y por primera vez en muchos años sentí miedo de entrar nuevamente a la iglesia donde había trabajado durante tanto tiempo. Y si esta historia te hizo mirar 2 veces hacia la oscuridad o te dejó pensando en lo que podría estar escuchando alguien en un cementerio durante la noche, suscríbete ahora mismo a Historias de Terror, dale me gusta a este video y sígueme también en YouTube y Spotify para no perderte los próximos relatos. Porque en Historias de Terror contamos historias donde el miedo no siempre aparece de golpe. A veces comienza con algo pequeño, como un niño sentado frente a un cementerio escuchando voces que nadie más puede oír. Y recuerda algo antes de dormir esta noche. Si alguna vez ves a un niño hablando solo frente a una tumba, quizá no esté hablando solo.